La paz de Cristo para todos. ¿Cuántos decimos gloria a Jesús? Vamos a aprovechar que estamos sobre nuestros pies y vamos a abrir la palabra del Señor. Un solo texto vamos a leer y luego nos sentamos y nos saludamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, un verso muy conocido por todos. El verso número 8 lo vamos a leer juntos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Digamos gloria a Jesús. Sentémonos, amados hermanos y amigos. Quiero saludar en esta hermosa noche a nuestro hermano Plutarco Torres, su esposa, la hermana Orlaida, al comité de las Damas Dorcas y a toda la amada iglesia del Señor Jesús que se encuentra aquí en esta noche. Reciban un saludo cristiano en el nombre de Jesús. Para nosotros, para mi esposa y para mí, es de mucha bendición y satisfacción y de mucho compromiso estar aquí con ustedes en esta noche. Nosotros nos sentimos muy contentos con Dios por haber permitido Él que nos invitaran aquí a la congregación central de Santa Marta. Venimos pues, sí, de la ciudad de Cartagena. Allá estamos trabajando ya por espacio de 7 años largos en el barrio de Boca Grande, donde ya contamos con una congregación que pasa los 80 bautizados y que Dios nos ha venido respaldando durante todos estos años. Hoy contamos ya con un templo propio, estamos adecuándolo poco a poco y el Señor nos ha ayudado y sé que nos seguirá ayudando hasta el día que estemos allí y ayudará al que venga también, ¿cierto? Porque tenemos un Dios que es bueno, ¿cierto que sí? Demasiado bueno. Bueno, en esta noche quiero compartirles el tema que me fue entregado y es enfrentando los retos de la nueva generación. Enfrentando los retos de la nueva generación. La palabra reto es una palabra que es cotidiana en nosotros, la usamos muy de seguido cuando nos encontramos en situaciones difíciles o algunas veces de peligro en las cuales nosotros tenemos que cruzar o enfrentar para llegar al objetivo que tenemos. Eso es un reto. La palabra reto significa situación difícil o en algunos casos peligrosas en la que alguien se enfrenta para lograr sus metas. Eso es un reto. Y la palabra generación también, porque son las dos palabras claves aquí de este tema, ¿cierto? La palabra generación tiene muchos significados, pero entre los que nos compete en esta noche, generación se le llama a aquel conjunto de personas o de seres vivientes que son coetáneos, que han tenido o que tienen la misma edad. Pero a su vez la palabra generación hace referencia al conjunto de personas que por haber nacido en el mismo periodo histórico recibieron estímulos para sus vidas culturales, sociales y por lo tanto comparten gustos,
comportamientos e intereses. A eso se le llama generación. Si unimos eso, entonces estaríamos nosotros hablando así en castellano y al estilo costeño nuestro. Somos una generación o somos un grupo de personas, ¿cierto?, que hemos sido influenciados en las experiencias que nos rodean, en todas las influencias tanto históricas, tanto sociales, culturales, que compartimos unos mismos gustos, comportamientos, pero que tenemos que enfrentar situaciones difíciles, en algunos casos peligrosas, en este camino que tenemos por alcanzar la vida eterna. Aleluya. Eso sería, en palabras castizas, más o menos lo que significa este mensaje o el título de este mensaje. Al nosotros mirar y hacer un recorrido en la Biblia, que es la palabra de Dios, y en ella es la que nosotros nos basamos para poder enseñar, para poder ser edificados, para poder corregir, nos damos cuenta que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, hubieron muchas generaciones, y en cada una de esas generaciones los hombres de Dios que vivieron en ella les tocó experimentar situaciones que hoy, desde el punto de vista nuestro, las miramos como situaciones donde ellos, sus vidas corrían peligro, y no solamente corrían peligro, sino que también sus vidas la perdieron. Si nosotros nos vamos al principio y tomamos a Noé, a aquel hombre que en el Antiguo Testamento nos narra, le tocó vivir en una generación donde la influencia que tenía él hizo que Dios mirara a la tierra y exclamara al Señor que era mucha la maldad en los hombres de la tierra, y que la intención del corazón de cada uno de ellos era de continuo la práctica del mal. O sea que si nosotros mirásemos a aquella generación, le podríamos catalogar como le cataloga el escritor del Evangelio, era una generación perversa. Pero en medio de esa generación perversa hubo un hombre que aceptó un reto, hubo un hombre que atendió un llamado, hubo un hombre que se le dio una palabra, como quizás a ti, amigo, en esta noche o varios días atrás se te ha venido hablando de una palabra. En medio de una generación perversa, aquel hombre escuchó la voz de Dios en medio de esa generación, y dice la Biblia que Noé obedeció a Dios. En medio de la generación perversa en que vivía Noé, aquella voz lo impactó de una manera tal que hizo que Noé tornara los ojos de en medio de esa generación y la pusiera en aquel que le llamaba, en aquel que le decía: Noé, es necesario que construyas un arca. Noé, es necesario que te salves no solamente tú, sino también tu casa. Noé, es necesario que empieces ya, porque pronto vendrá el fin. La Biblia es tan hermosa que nos narra el fin de Noé. Porque si la Biblia no nos narrara el fin de Noé, nosotros quedáramos inconclusos. ¿Pasó o no pasó el reto? Si la Biblia no nos dijera a nosotros que Noé dedicadamente, en medio de esa generación que se prestaba para tantas otras cosas, empezó a ir al monte a cortar la madera
empezó a involucrar a sus hijos, empezó a decirle a sus hijos que algo iba a suceder por medio del cual el mundo iba a perecer en ese entonces. Los hijos fueron instruidos por Noé. Y allá fueron a cortar la madera. Y allá fueron y la traían y la cerraban. Y allá la medían conforme a todo lo que Dios le indicó. Así hizo Noé y sus hijos, y fabricaron ese arca hasta el día que empezó la lluvia. Y el día que empezó la lluvia entró Noé con su familia al arca. Pero la Biblia nos narra que cuando pereció todo, que cuando todo se había acabado, ese arca bajó y reposó sobre la tierra, y Noé salió con su familia. El apóstol Pedro nos relata de eso, ¿cierto? Hablando del bautismo, ¿cierto? Y dice que Noé fue salvo por agua. El agua que salvó a Noé condenó a los otros, pero a él lo salvó. 8 personas se salvaron. Una generación que recibió la palabra de Dios, pero que a la vez aceptó el reto, que en medio de esa generación perversa, ir al otro lado, obedecer la voz de Dios. Por eso a Noé hoy se le reconoce como aquel gran hombre pregonero de justicia, aleluya. Por eso hoy Noé lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, y dice que por la fe condenó al mundo, aleluya. Qué bonito que esas experiencias de esas generaciones sirvan para las experiencias de hoy, de nuestras generaciones. Y si siguiéramos escudriñando la palabra y hablásemos de Abraham, en la generación en la cual él vivió, que también era una generación idólatra, una generación pagana, una generación donde no había quien tuviera fe en Dios. Pero hubo un hombre en medio de esa generación que escuchó el llamado de Dios. Hubo un hombre en medio de esa generación que aceptó un reto. ¿Y qué reto? Porque el reto de Abraham fue fuerte. Lo recibió a una edad avanzada. Lo recibió con una mujer que no podía dar a luz. Y le exigieron que se tenía que ir de su casa, de su tierra, de su parentela, e irse a un lugar que no conocía. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? ¿Qué le habrá llegado a Abraham? ¿Podré o no podré? A mi edad. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y le tocó arrancar. Y le tocó caminar. Y no caminaba por cualquier lugar. Le tocaba caminar por lugares que estaban llenos de ríos. Por eso a él se le conoce como el hebreo, ¿no? Cruzador de ríos. Toda la Mesopotamia caminarla. Le tocó entrar a territorios de hombres perversos que le codiciaron su mujer. Le tocó afrontar momentos duros, difíciles en su vida. Y cuando Dios le cumple la promesa y él ve que ya salió al otro lado, de que ya tiene lo prometido, le toca enfrentar otro reto. Le toca enfrentar otra situación. Cuando se le pide a aquel, a su único, y cuando se le dice que lo sacrifique, Abraham no dudó, no titubeó, sino que subió con su hijo.
para dárselo y ofrendárselo a aquel que lo había llamado años atrás, aleluya. Pero Abraham sabía que al que lo había llamado, Abraham sabía que el que lo había escogido le daría la fuerza y la fortaleza para vencer todos los retos. Hoy podemos hablar y testificar porque Abraham venció y hoy lo reconocemos como el padre de la fe. ¿Y qué siguiésemos hablando de aquellos hombres, de Isaac, de Jacob, hasta llegar a José? ¿Qué generación le tocó vivir a José? Una generación donde su casa no lo quería, donde sus hermanos lo aborrecían. Una generación familiar precaria. Le tocó enfrentar no solamente el desprecio, sino que lo intentaron matar. Y como no lo pudieron matar, lo vendieron. Lo hicieron esclavo. Lo acusaron falsamente. Estuvo en la cárcel. Pero ese joven había recibido unos sueños de parte de Dios y Dios le había hablado a él y le había dicho que él lo iba a levantar de en medio de sus hermanos para que él fuese el medio por el cual su familia también pudiera ser salva. Qué retos tan duros, qué peligro vivió José, qué situaciones difíciles enfrentó en su generación. Pero qué bueno que podemos seguir la Biblia y continuar viendo que José no se quedó esclavo, que José no se quedó en la cárcel, aunque cuando pasó por en medio de cada uno de esos retos en su generación, dice la Biblia que todo lo que hacía era prosperado porque Dios estaba con él, aleluya. El Dios que estuvo con Noé allá en el arca, el Dios que estuvo con Abraham, ese mismo Dios estaba con José, aleluya, ayudándolo a superar cada día los retos que venían a su vida. Qué bonito verlo ya siendo el administrador de todos los recursos de Egipto. Ya vea qué rico ver la Biblia y leer la Biblia cuando vemos a un José que seguía después del faraón. Pero también es bueno ver a ese José cuando se le presenta a sus hermanos y reconoce que todo eso que vivió, que cada uno de esos retos que vivió tenían un propósito y que él ya los había superado, aleluya, y que ahora él era el que iba a ayudar a su familia. Qué bueno nosotros entender esa generación. Qué bueno que esta generación en la cual hoy vivimos podamos afiancarnos en esta palabra, afianzarnos de una manera para poder vencer también los retos que nos corresponden a nosotros. ¿Qué tal si habláramos de Moisés? Ojo, qué tiempo en el que vivió Moisés. A Moisés le tocó vivir en una generación tremenda. Moisés fue asediado desde que estaba pequeño. Fue expuesto, dice la palabra de Dios. Eso no lo tiraron allí nada más para que lo guardaran. Fue expuesto a la muerte en un canastillo en el río Nilo, donde están los cocodrilos más peligrosos del mundo. Fue expuesto a la muerte. Por eso el nombre de Moisés significa salvado de las aguas, que lo salvaron. Y lo salvó una mujer que no era de su pueblo. Y allí creció y allí vivió. Pero a Moisés le tocó vivir una experiencia en el desierto donde obtuvo un llamado para ir a liberar un pueblo.
Pero qué retos a los que tenía que exponerse Moisés. Enfrentarse a un faraón que no lo conocía. A un faraón que venía castigando al pueblo hebreo. Enfrentarse a un ejército. Y no solamente eso, sino que no sabía ni cómo lo iba a hacer. Pero cuando aquel que lo llamó en medio de ese desierto le mostró su gloria y le mostró su poder, aleluya, a Moisés, aleluya, no le quedó otra sino de decir: acepto ese reto, y aunque no sé hablar, voy a ir allá, aleluya, porque le voy a decir a Faraón a qué pueblo pertenezco y cuál es mi Dios. Qué reto tan hermoso el que tenemos hoy, la iglesia del Señor, aleluya. Dele un aplauso al Señor. ¡Qué reto! Y estando ahí delante del faraón le dijo: a mí no me importa cuántos carros tengas, cuántos soldados tengas, pero el Dios que me habló allá en la zarza me dijo que dejaras ir a su pueblo. Y qué bonito cuando lo vemos allí saliendo, cuando lo vemos a él con todo el pueblo, llegando a la orilla del Mar Rojo. Cuando vemos que no acababa de salir de allí y ya venía Faraón a perseguirlo, a matarlo. Otro reto más. Aquí quedaremos. Señor, ¿qué hago? ¿Qué te di, Moisés? Extiende lo que te di, Moisés. Usa lo que te di, Moisés. Y abrió el Mar Rojo, aleluya. Y pasó el pueblo como por tierra seca. Moisés de pronto pensó: ya cumplí mis retos. Pero ahora le tocaba a Moisés pasar 40 años en un desierto, ya no con los problemas de un faraón, sino con los problemas internos de un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón, un pueblo que se levantaba contra él hasta para matarlo, un pueblo que todavía llevaba en su corazón la idolatría, un pueblo que renegaba de las bendiciones que Dios le daba. Si le daba pan, querían carne, aleluya. Si les daba agua, entonces querían vino. Era un pueblo que desagradecido para con Dios. Y a Moisés le tocó cumplir ese reto. Y qué bueno que de todos estos hombres le podemos ver el fin. Qué bueno que a cada uno de estos personajes de estas generaciones la Biblia dice que se mantuvieron como se mantuvo Moisés, mirando al invisible, aleluya, y cautivando y conquistando, aleluya, y renunciando a los deleites temporales del pecado con tal, aleluya, de ganarse el premio, de aceptar los retos, de cruzar, aleluya, el camino que Dios le había trazado. ¿Qué tal si nosotros siguiéramos hablando de ese tal Josué? En medio de una generación que cada uno hacía lo que bien le parecía. En una generación, aleluya, donde ya no le satisfacía al pueblo agradar a Dios, sino que habían caído, aleluya, en un ciclo que Dios lo aborrecía, que fue la época de los jueces. Pero vemos un hombre que toma un reto de introducir al pueblo a la tierra prometida. Vemos a un hombre que toma un reto, pero que también sufre las consecuencias de ese reto. Pero lo vemos terminar al final. Él y su casa
parado frente a toda la congregación de Israel diciendo: yo no sé lo que ustedes quieren, pero yo sí sé lo que nosotros queremos, pues mi casa y yo serviremos al Señor, aleluya. Hombres como eso, aleluya, hacen que esta palabra brille en lo alto. Hombres como eso hacen que la palabra de Dios, aleluya, nos llene de poder para seguir adelante, aleluya, enfrentando nuestros retos. Podríamos hablar de tantos, de los reyes, sacerdotes, pero me gustaría saltármelos a ellos y hablar del profeta Elías. Hombre que vivió en una época bastante crítica, donde los reyes tanto de Israel como de Judá se habían pervertido y habían pervertido la nación entera. Los habían enseñado a adorar ídolos, se habían casado con mujeres extranjeras, habían prostituido a la congregación de Israel. Pero qué bueno que hubo un hombre en medio de esa generación que atendió el reto y el llamado de Dios para hacer volver los corazones de los hijos y de los padres a Dios, que no le importó tener que ir a refugiarse en el monte a expensas de lo que Dios le mandaba, y con los mensajeros que se lo mandaba. Allí lo sostuvo Dios durante un lapso de tiempo, y cuando se acabó y dijo: bueno, a lo mejor ya superé esta etapa, lo mandaron donde una viuda que estaba esperando era morirse porque no tenía ni qué comer. Y ahí Dios continuó ayudándolo hasta el día que se presentó delante de Acab. No le importaron los hombres de a caballo de Acab. No le importó todo ese ejército que lo buscaba para matarlo, sino que creyó y confió en aquel, aleluya, que le había dado la palabra de que lo libraría, aleluya, de que lo llevaría, de que le daría la victoria y que cumpliría su propósito en él. Cuando él entonces, en medio de su reto, reta a Israel. Qué bonito eso, ¿eh? Que cuando estamos nosotros en medio de la prueba y en medio del reto y en medio de la dificultad, entonces nosotros nos portamos así como dice la Biblia, varonilmente, aleluya, y también retamos a los que no conocen al Dios nuestro. Hagan ustedes sus altares, que yo después hago el mío. Qué bueno cuando uno sabe que lo que tiene es la verdad. Qué bueno cuando uno sabe que el Dios de nosotros responde, que no nos deja en medio del reto, que no nos deja tirados, que no nos deja avergonzados, sino que es un Dios, aleluya, que nos levanta porque somos cabeza y no cola, porque somos su iglesia, aleluya, y jamás seremos avergonzados. Mientras los demás se desgalillaban allí, sajándose y gritándose, él los miraba y tristemente se burlaba de ellos. En medio de ese reto, Elías le clama al que él conoce, al que vive por los siglos de los siglos, y Dios se manifiesta con poder ese día, y Elías en ese día cumple el propósito de Dios, que los corazones del pueblo de Israel se dieran cuenta que aquellos no eran dioses, sino que era Dios, el Dios de Elías, aleluya, el Dios verdadero de Israel, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Ese día se volvió el corazón del pueblo otra vez a Dios. Qué bueno es uno ver esos hombres en medio de esas generaciones. Nos gozamos en eso. Pero qué bueno es hablar de uno, aleluya, que se llama Jesucristo. Qué generación la que le tocó vivir a él.
La Biblia, el profeta Isaías narra en la explicación que da en el 53, dice: despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado. ¿Qué retos le tocó vivir a él? ¿Qué tanto le tocó vivir? Que dice la Biblia que por lo que padeció aprendió la obediencia, dice el escritor de Hebreos. En la carne, desde que tenía aproximadamente la edad de 2 años, lo querían matar ya. El apóstol Juan, en el evangelio que escribe, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un hombre que si expulsaba demonios y sanaba a alguien, decía que era enviado de Satanás. Un hombre que si se acercaba al pecador para hablarle al pecador, decían que era amigo de pecadores, igual que ellos. Un hombre que hizo curar la mano de un paralítico de la mano y lo tildaron de que quebrantaba la ley. Un hombre que lo juzgaba en su procedencia de su madre. Jesús vivió en una generación que él clasifica perversa. Les cantaban y no bailaban. Le hacían endechas y no lloraban. Una generación que llamaba las cosas que eran como si no fueran. Una generación que vivía en una religiosidad asesina. Una generación que era guiada por un imperio asesino. Un hombre que se mantuvo fiel en todo lo que hizo, pero lo tildaban de vulgar, de que se asociaba con gente que no servía. Lo repudiaban. Dice la Biblia que aún a sus propios hermanos no creían en él. ¿Qué generación la que le tocó vivir a él? Pero tenía una meta. Tenía algo que cumplir. Y dice la Biblia que aunque como hombre, aleluya, que aunque como hombre sintió ese peso de la muerte que tenía que venir a su vida, le clamó a Dios y le dijo: si es posible que esto se pase de mí, este reto, ¿será posible que haya otra manera como solucionemos el pecado de la humanidad? Pero él mismo sabía que no había otra manera, que tenía que pararse firme. Y dice: sí, Señor, yo lo entiendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, eso se va a hacer, aleluya. Y dice la palabra de Dios que en ese momento bajó un ángel del cielo y lo fortaleció, aleluya. Y cuando se levantó, no se levantó y dijo: bueno,
ahora será que espero un rato, sino que dice la Biblia que afirmó su rostro, aleluya. Lo puso derechito para allá, para el Gólgota. Lo puso derechito donde tenía que ir a cumplir el propósito por el cual él vino aquí a la tierra. Denle un aplauso a ese varón. Aleluya. Ese es el Dios nuestro. Qué generación la que le tocó vivir. Sus amigos lo negaron. En el momento de la muerte lo abandonaron. Qué generación la que le tocó vivir a él. Pero él no se quedó así. No solo afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir, no, sino que la Biblia dice que él mismo entregó su vida. Él mismo fue allá. Él mismo allá, aleluya, no puso resistencia, porque dice la palabra que como cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca. Pero él sí había dicho: no me importa, yo pongo mi vida porque tengo un poder, aleluya, para volverla a tomar de nuevo. Qué bueno es ver a esos hombres, aleluya, que no se quedaron allí. Él no se quedó allí muerto. Aleluya. Por eso nosotros los pentecostales le cantamos a ese Dios vivo: Él no está muerto. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos esa alabanza que dice: esto es una fiesta pentecostal. ¿Por qué estamos de fiesta los pentecostales? Porque la tumba está vacía. Qué cosa tan rica. A ti no te llena de gozo eso. Hay un poco de gente que vaya a ver la tumba. Se gastan un poco de pasaje para ir a ver una tumba. Gloria a Dios, nosotros no nos vamos a gastar nada, mi hermano y mi hermana. Por nosotros vienen en una nube y nos van a llevar, y no vamos a ver tumba. Lo vamos a ver a Él, aleluya. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque aceptó su reto en su generación, aleluya. Y se levantó de entre los muertos. Y ahora vive con poder por los siglos de los siglos. Él fue a la tumba, a la cruz, porque él tenía un gozo. Aleluya. ¿Qué cosa? Él murió con gozo. ¿Sabe cuál era el gozo de Jesús? Porque tenía que ver muchos hijos así llevándolos a la gloria, aleluya. Tenía que ver la iglesia de Santa Marta un día, aleluya, salva y yendo hacia allá arriba, hacia el cielo. La iglesia de Colombia, la iglesia del mundo, subiendo con Él en las nubes. ¡Qué reto! Y lo cumplió. Y por eso dijo: no os dejaré. Qué cosa tan linda. ¿Por qué no nos iba a dejar? Porque Él sabe que para nosotros cumplir y pasar todo este poco de reto que tenemos en nuestras vidas, lo necesitamos a Él como lo necesitó Noé, como lo necesitó Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y todo lo de ahí para adelante. Y sabía que sus apóstoles lo necesitarían. Por eso les dijo: yo vendré otra vez a vosotros. Y les habló del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le digo: no, esa no es la tercera persona de ninguna cosa. Ese soy yo mismo en mi manifestación de Espíritu. Vendré. Yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Voy a venir de nuevo, porque el papá es el que deja huérfano al hijo, ¿no? Por eso después que resucitó entre los muertos, se quedó 40 días con esos apóstoles que no habían podido aceptar los retos, no los habían podido cruzar. Pedro lo negó. Y después que lo negó, se fueron toditos a sus oficios de nuevo. La empresa pesquera se reactivó después de 3 años y medio que se había cerrado.
porque como el maestro se había ido. Y en esos 40 días les enseñó y les habló acerca del reino de los cielos y les dice, ustedes van a ser los primeros integrantes de una iglesia, aleluya. Pero les voy a poner un reto. Ahora tienen que ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Ahora tienen que salir de la casita y dejarme el trabajito. Y ahora ustedes tienen que ir a poner su vida así como yo también la puse. Ese fue el reto de los apóstoles. Y entonces ellos en esos 40 días de instituto bíblico avanzado, dados por el Espíritu Santo manifestado allí mismo, ellos ya se sentían que podían arrancar y le dijo, no señor, no se me van, se quedan aquí un ratico más. ¿Por qué? Porque, así fue que dice la Biblia, porque le van a venir una cantidad de retos, le van a venir una cantidad de cosas para alcanzar el objetivo que les di, esa gran comisión, y ustedes por eso necesitan el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Dice, porque recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué fue lo que hizo a todos esos hombres? Pedro lo explicó. Del Antiguo Testamento. Dice que aquellos hombres indagaban, buscaban, se referenciaban cuándo vendría esa persona. ¿Y qué persona traería esa promesa? Y dice que el Espíritu en ellos, el Espíritu ellos le dijo que no se servían a ellos mismos, sino que se servían a los otros. O sea que el Espíritu allá a ellos les dio el testimonio. El Espíritu allá a ellos fue el que les dio el poder para enfrentar cada uno de esos retos. Vea, hermano. Los retos de Noé fueron de Noé. Los de Jesucristo fueron los de Jesucristo. Los de los apóstoles fueron los apóstoles. Los del hermano Larsen fueron los retos del hermano Larsen. ¿Y qué retos los del hermano Larsen? Porque hay que hablar de él, que fue el apóstol para Colombia. Sin saber el idioma, sin tener dinero, en una generación, Colombia hace 80 años, más asesina de la que es hoy. Donde habían dos poderes, el religioso y el político, y los dos eran uno. Donde ser evangélico costaba la vida. Donde no lo recibían ni lo atendían solo por ser evangélico. Donde fue despreciado y donde no había carreteras. Donde perdió parte de su familia. Qué retos los que le tocó vivir al hermano Larsen. Pero él fue lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo trajo aquí. Y aquí lo sostuvo. Y aquí vivió. Y hoy vemos, 80 años después, vemos el fruto del trabajo de él. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Hoy tenemos que enfrentar una generación diferente a la del hermano Larsen. Hoy estamos viviendo en tiempos más difíciles que el del hermano Larsen. Porque ya hoy la ley nos cobija. Nadie nos puede tocar por predicar el evangelio. Hoy cada uno entramos a nuestras iglesias y nos devolvemos a la casa y no nos hacen nada. Hoy hacemos caminatas en Colombia y nos aplauden. Hoy vivimos en comodidad. Hoy para ir a predicar el evangelio
a los barrios no hay que pasar por charcos, ni por lagunas, ni por barros, ni por medio de salteadores. Hoy hay motos, hay carros, hay calles pavimentadas. Hoy tenemos una comodidad que se llama las redes sociales. ¿Para qué me voy a levantar? De aquí evangelizo. Hoy tenemos una comodidad que en vez de ser de bendición se ha convertido en un reto que vencer. Hoy tenemos una comodidad que nos ha venido conformándonos. Hoy hablamos en lenguas, tenemos coros, nos vestimos hermosos, las hermanas hermosas. Hoy tenemos los medios para difundir nuestras enseñanzas. Pero se nos está olvidando a veces que nos estamos conformando. Y no solo en la evangelización, en seguir salvando, porque tú y yo estamos en esta tierra para seguir salvando a los que están perdidos. Por eso la iglesia no se ha ido. Hoy la conformidad nos está haciendo un daño espiritual terrible. No hay tiempo para el ayuno, no hay tiempo para la oración. Ya ni la Biblia podemos cargar porque todo es en el smartphone. No, yo no tengo nada en contra de eso, de verdad que no. Pero parecemos igual a los demás. Nos estamos amalgamando igual a los demás. Hay un mundo religioso hoy que ya nadie sabe si es de aquella denominación o si es de esta denominación. Hoy hay un amor por Dios general, entre comillas. No es que todo el mundo saluda y Dios te bendiga y Dios lo uno y Dios lo otro, pero uno ve sus acciones y no concuerdan con lo que habla. Hoy tenemos unos retos y ya no son de muerte física. Ya no son ejércitos persiguiendo. Ya no es porque pronunciemos el nombre de Jesús que nos van a echar a la cárcel. No. Ahora es porque nos hemos conformado. Nos hemos quedado quietos, estáticos. Pero aquel mandamiento sigue firme allá. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. No para venir a la iglesia a hablar en nuevas lenguas solamente. No para ejecutar los dones que Él nos dio solamente. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y testificaréis de mí, aleluya, de que todavía estoy salvando, de que mi mano no se ha cortado para sanar, sino también para salvar al que está perdido. A veces nos hemos quedado en esta generación, estoy hablando. Con ver a veces la iglesia llena donde yo asisto. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso. Porque aunque tenemos más de 4.250 pastores en congregaciones, todavía nos falta llenarlas. Todavía nos falta alcanzar a muchos perdidos. Todavía hay familiares que salvar. Todavía hay amigos que salvar. Todavía tenemos enemigos que salvar. Todavía tenemos retos que afrontar y el reto es, aleluya, id y predicar el evangelio, aleluya. Dios quiere que esta generación, igual que Noé, igual que todos esos hombres, igual que los apóstoles, igual que Larsen,
nos levantemos, aleluya. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que te levantes esta noche. Ponte sobre tus pies. ¿Aceptas el reto? Ese es el reto que tenemos que enfrentar en esta nueva generación. Yo quiero ver las manos levantadas de los que quieren aceptar el reto, aleluya. Aleluya. Ese llamado que Dios te hizo cuando te salvó, de pronto no para que fueses un pastor, pero Dios no llamó solo a los pastores para salvar, porque eso no lo dice la Biblia. Él llamó fue obreros, hombres y mujeres que cumplan con la misión. ¿Cuántos queremos seguir adelante? ¿Cuántos no nos vamos a dormir, aleluya, por en este reto que Dios nos ha puesto? ¿Cuántos vamos a seguir, aleluya, clamando, invocando, yendo, tocando la puerta si toca todavía? Testificando. De que hay una salvación. De que hay un Dios que perdona pecados. De que hay un Dios que no se acuerda más de esos pecados. De que hay un Dios que restaura. De que hay un Dios que vivifica. De que hay un Dios, aleluya, que entrega el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Aleluya. Yo creo que Dios tiene mucha gente aquí en la iglesia central de Santa Marta que no se va a seguir conformando, aleluya, sino que va a aceptar el reto de su generación, que va a aceptar y lo va a enfrentar de la misma manera como lo enfrentaron ellos. Tú no estás solo, aleluya. Tú estás con Dios que está contigo, aleluya. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros, aleluya, testificando juntamente con nosotros, haciendo maravillas a través de nosotros. ¿Usted cree que Dios puede sanar a alguien a través suyo? Lo hace. No necesita ser pastor para eso. Lo que necesita es aceptar el reto, creerle a la palabra de Dios. Y estas señales seguirán. ¿A quiénes seguirán? En mi nombre echarán fuera demonios. Necesitamos una generación que no le tenga miedo a los demonios. Hoy le tienen miedo a los demonios, aleluya, cuando los demonios tienen que tenernos miedo a nosotros. Pondrán la mano. ¿Quiénes? Los pastores. Los que creen. Yo quiero hacer una invitación aquí al frente, porque vamos a orar aquí, para que Dios en esta noche te confirme su poder en tu vida. Y tú vas a aceptar el reto. Yo quiero ver a aquellos valientes, aquellas valientes que aceptan este reto nuevo. Vamos a orar por ustedes. Vengan. Vengan. Porque vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre sobre nuestras vidas. Y le vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Yo quiero ir. De pronto no para el África. Pero si de pronto vamos aquí a Playa Blanca, o a Gaira, o a Mamatoco, o a la sierra, donde nos toque ir, o al barrio que se llama tal, o al otro que se llama tal, a ese donde viven los que dicen que son ricos, pero no son ricos nada, porque lo único que tienen es plata, no tienen más nada. Allá también hay que ir a predicar el evangelio. Necesitamos poder, aleluya. Poder eterno y soberano Dios, te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre en esta hora, poderoso Dios. Clamamos a ti porque tú eres el que nos enviaste a nosotros. Esta es tu iglesia, Señor, aleluya, tu escogida para ir a salvar los que están perdidos, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Restáuranos, Señor.
de poder de lo alto, Señor. Que el Espíritu Santo en esta hora, Señor, sea confirmando la vida de estos varones, de estas mujeres, Señor, aleluya, para testificarle al mundo de que tú sigues salvando, Señor. Para testificarle al mundo, poderoso Dios, que hay una iglesia verdadera que acepta el reto de esta generación, de no conformarnos, sino de seguir adelante, en el nombre maravilloso de Jesús.